¿cómo están? A continuación, Henry Ortiz, Cristian Valenzuela y yo, Oscar Ríos, queremos compartir con ustedes una serie de consideraciones a las que hemos denominado la sistematización como producción de saberes. Cuando nos referimos a la sistematización, debemos entenderla como un complejo proceso de producción de saberes en el cual se abordan elementos que van más allá de la aplicación y evaluación de procesos metodológicos. Tiene en cuenta, dentro de sus propósitos particulares, la asistencia e interacción con una diversidad de actores con quienes un contexto se torna distintivo, y es allí donde se configura el sentido mismo de la sistematización. Es así que podemos abordar al menos tres interrogantes principales que configuran los sentidos de la sistematización. Primero, cuando abordamos la pregunta del para qué sistematizar, debemos entender que los procesos de sistematización abarcan elementos que trascienden la instrumentalización misma del proceso, pues no depende únicamente de un sistema explicativo que dé cuenta de unas categorías de análisis. Invita a preguntarse por los actores como sujetos de acción, quienes desde su interacción son en sí mismo productores de saber en contexto. Un segundo elemento tiene que ver con la pregunta de ¿qué se va a sistematizar? Ya que en un principio se tenía una postura positivista de la sistematización, en la cual se contemplaba como un proceso muy planificado, es decir, que desde el principio ya se podía saber el alcance del proceso, pues se tenían unos parámetros previsibles, controlables y medibles de todo aquello que podría contemplar la sistematización, dejando por fuera muchos elementos que pudieran enriquecer la práctica. Sin embargo, hoy en día se abordan tendencias que sostienen que la producción de saberes en la sistematización se hace desde el proceso mismo, es decir, que a partir de su desarrollo se van construyendo los saberes teniendo en cuenta elementos que emergen de la práctica misma. El tercer elemento que consideramos como fundamental para la sistematización obedece a la pregunta: ¿quiénes hacen parte de la práctica cuando se sistematiza? Y cuando nos referimos a ellos, debemos tener en cuenta, por un lado, que cuando los actores que conforman la práctica se empoderan y asumen como sujetos de saber, pueden generar un entramado de significancia a partir de la interacción que en ella emerge. Pues es a partir de la discusión y la disertación que se nutre este proceso. Por otro lado, son las tensiones que surgen de esta interacción las que se pueden considerar como posibilidades de un ejercicio narrativo y, ¿por qué no?, poético de la transformación de un contexto. En términos generales, podríamos entender que la sistematización incluye, pero no se limita a la aplicación de teorías para construir unidades de análisis de un sistema explicativo. La sistematización en sí misma puede considerarse como un proceso de empoderamiento, pues los actores que participan en la práctica son autores de posibilidades de transformación. Y esa transformación, enmarcada en un sentido de construcción que involucra de manera trascendental las voces de los actores, quienes interactúan en un proceso de múltiples disertaciones, hacen posible la construcción de sentidos y de explicaciones del mundo. Muchísimas gracias.